12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Las cámaras de industria alistan un fideicomiso para ayudar en la adquisición de vacunas para colaborar en esta meta que es del país, de que se logre vacunar a la mayor cantidad de personas. Una meta que también ha sido ofrecida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien ha dicho que se pretende inmunizar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Y en esta cruzada se ha sumado el sector empresarial. Por ello nos acompaña esta tarde el ingeniero Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. ¿Cómo está, ingeniero Zambrano? Buenas tardes. Bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Ya está conformado este fideicomiso y cuáles de los sectores del empresariado o cuántos sectores del empresariado van a colaborar en el mismo. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Licenia, muy buenas tardes, un gusto estar en la audiencia de Pichincha Universal. En efecto, los sectores productivos, conscientes con nuestra responsabilidad con el país, con la sociedad ecuatoriana, hemos conformado este fideicomiso a través del Comité Empresarial Ecuatoriano. Si bien es cierto, yo presido la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, como federación somos parte del Comité Empresarial, entidad que agrupa a 105 gremios del país, gremios y asociaciones de la producción. Por lo tanto, estamos comprometidos, estos 105 gremios y asociaciones de la producción, en hacer los aportes necesarios como sector privado para que podamos colaborar, coadyuvar dentro de todo este proceso de vacunación que es tan importante. Vale la pena destacar que el sector productivo desde el año pasado apenas saltó esta crisis muy lamentable que ha cobrado tantas vidas. También el sector privado organizamos la ayuda tanto con implementos médicos, con respiradores para los hospitales, con medicinas para las personas, y también con kits de alimentación durante las épocas más duras y difíciles de la pandemia. Entonces, esto es una continuación de la labor social y de la responsabilidad que tenemos los empresarios con el país. ¿Cómo va a funcionar, ingeniero Zambrano, este fideicomiso, tomando en cuenta que la obligación del Estado es adquirir estas vacunas y hasta donde nos han informado solo el Estado lo puede hacer? ¿Cómo va a funcionar este fideicomiso? Es decir, ahí se van a recolectar los fondos que donen las empresas en sus distintos sectores y esos fondos se trasladan al Ministerio de Salud, al presidente de la República, al Ministerio de Finanzas. ¿Cómo funciona? Muy bien, muy buena la pregunta. Gracias, Licenia. En primer lugar, señalar qué es un fideicomiso. Un fideicomiso es un encargo, es decir, cuando una persona, cuando un grupo de personas, en este caso el sector empresarial, va a recabar fondos, lo mejor es ponerlo dentro de un fideicomiso para que exista una total y absoluta transparencia, una trazabilidad y una auditoría externa de los recursos que entran dentro de ese fideicomiso. Los recursos que se están recabando por parte no solamente de empresas, sino también estamos haciendo una invitación a la ciudadanía que se quiera sumar a esta causa. Esos recursos van a ser destinados al proceso en sí mismo de vacunación. Como usted muy bien señala, hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud solo autoriza que los gobiernos nacionales, es decir, los estados, adquieran vacunas a los laboratorios internacionales. Por lo tanto, los fondos que nosotros vamos a recabar se van a utilizar en el proceso de vacunación con los kits de vacunación. ¿Qué es un kit de vacunación? Se requieren justamente jeringuillas, se requieren guantes, se requieren mascarillas para el personal que está haciendo la vacunación, se requieren también algunos elementos médicos, dispositivos médicos para el proceso en sí mismo de vacunación. En todo eso, entonces, el fideicomiso va a cooperar y a colaborar. Si es que se requiere, por ejemplo, el trasladar vacunas de un lugar a otro, desde el exterior, acá al Ecuador, traer vacunas, etcétera. De igual manera, para todos los temas logísticos están esos fondos del fideicomiso. La idea es sumarnos a un proyecto que no es de un gobierno, a un proyecto que es de un país. Y eso creo que es importantísimo que todos los ecuatorianos sepamos que estamos comprometidos con el Ecuador para ayudar en este proceso. Así es que esa es la mecánica en la cual va a funcionar. ¿Se ha fijado una meta de recaudación, ingeniero Zambrano, un aproximado de cuánto aspiran a recaudar y en qué plazo lo van a hacer? Mire, nosotros queremos recaudar la mayor cantidad de dinero que se pueda hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de incentivar a las empresas, incentivar a los distintos sectores de la producción para que más o menos, haciendo un costeo de cuánto podría costar el proceso de vacunación, las empresas vayan haciendo esa donación importante. Nosotros queremos acá tener la mayor cantidad de recursos para ayudar en el proceso a que sea mucho más fácil para todos los ecuatorianos. Creo que es importante la mecánica que está adoptando ahorita el gobierno. Y hoy en la mañana otro colega suyo me preguntaba cuál es la diferencia entre el gobierno anterior y el gobierno actual, o el plan anterior y el plan actual. Creo que el plan actual tiene un aditamento que es muy importante, que es la utilización de los
del padrón electoral y de los recintos electorales. De esa manera va a ser mucho más fácil que las personas que acudimos a los lugares nuestros de votación, que los conocemos, que estamos familiarizados con ellos, podamos asistir allá. Pero hay que hacer todo un acompañamiento para que existan las facilidades de vacunación. Nosotros, de igual manera, como sector productivo, hemos puesto a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud los centros médicos que tienen las empresas para que la comunidad, los trabajadores puedan también utilizar esos lugares el momento en que sean llamados. Obviamente, tal como está presentado el plan de vacunación, se lo va a hacer por fases, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud Pública. Y esto también es muy importante que se sepa. Aquí el aporte que está haciendo el sector empresarial es absolutamente voluntario y solidario, a cambio de absolutamente nada, sino de esta expresión de solidaridad y de esta empatía que queremos sentir con la sociedad ecuatoriana. Hablando de las comparaciones, ingeniero Zambrano, entre la actual administración y la anterior. En la anterior hubo un manejo no muy delicado, digamos, para ser amables con el tema sanitario. ¿Qué garantías ustedes han adoptado para evitar que eso, y no quiero decir que esto vaya a pasar, pero siempre hay que estar prevenidos, para evitar que esos fondos que se van a recolectar a través de este fideicomiso no vayan a ser desviados o mal utilizados? Es fundamental su pregunta, Licenia. Nosotros, como sector empresarial, como ciudadanos, compartimos la indignación de la corrupción con la que se manejó en las épocas anteriores el sistema de salud en el Ecuador. Por lo tanto, está conformada ya una junta de fideicomiso para que las disposiciones o requerimientos que tenga el Ministerio de Salud Pública sean conocidas por esta junta y obviamente se haga un seguimiento y una trazabilidad de cómo van a ser invertidos estos fondos. Muy importante mencionar que compañías auditoras internacionales van a hacer la revisión de la ejecución del presupuesto del fideicomiso. De esa manera vamos a estar muy claramente con las cuentas, porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es administrando recursos ajenos, privados, pero al fin y al cabo son recursos ajenos. Por lo tanto, no solo por delicadeza, sino por disposiciones legales y por disposiciones éticas, va a haber un total control de la ejecución de ese gasto. ¿Han tenido contacto con las autoridades, con el propio presidente, con la ministra de Salud para coordinar este esfuerzo que ustedes van a ayudar a concretar? Y le pregunto esto porque sí nos queda como ciudadanos, como periodistas, digo en lo personal, la duda del anuncio que hizo la administración anterior de que se habían negociado 20 millones de vacunas. El presidente Lasso dice que ha hablado para que se consigan 18 millones de vacunas de las tipo Sputnik. Entonces, no tenemos claro si esas 20 millones de vacunas ya han sido negociadas solo verbalmente, si hay el compromiso, si ya se han financiado o todo esto que están haciendo servirá para concretar esta adquisición de 20 millones más los 18 millones que anuncia el gobierno actual. Lo importante, a ver, nosotros como sector empresarial hemos estado en contacto desde que había el equipo de transición del presidente Lasso y después ya con la ministra justamente designada y también con el delegado del presidente de la República para el proceso de vacunación, el señor Carlos Cueva. Hemos mantenido reuniones y seguimos manteniendo reuniones justamente con el objetivo de poder establecer cuál va a ser ese mecanismo y esa ayuda. ¿Qué nos han informado respecto a las vacunas? Las vacunas están llegando al país, pero están llegando por lotes. ¿Y por qué llegan por lotes? Porque lamentablemente hay una sobredemanda en todo el mundo de estas vacunas. ¿Qué es lo que nosotros abrigamos la esperanza? Y hemos hablado eso con las autoridades, que obviamente como países como Estados Unidos, como Canadá, como Chile, como Israel, que ya han avanzado muchísimo en sus programas de vacunación, podrían cooperar con el Ecuador también en este tema de vacunas. Y de igual manera, ya no, digamos, Estados Unidos ha vacunado a más de 180 millones de personas. Esto sin duda va a generar un alivio para el mercado internacional de vacunas. Pero nosotros estamos a la expectativa y sin duda la salud es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, esto no obsta que el sector privado colabore en ese proceso bajo las directrices absolutas del Ministerio de Salud. Ingeniero Zambrano, ¿hay un plazo definido para la recolección de estos fondos a través del fideicomiso? Sin duda, nosotros lo que queremos ponernos como un plazo, obviamente, van a ser los primeros 90 días, vamos a ver cómo va esa ejecución durante los primeros 90 días, pero la idea es seguir colaborando hasta que se concluya ese plan que el gobierno ha denominado 9 millones de vacunas en 100 días, 9-100. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que en estas primeras semanas, en el arranque del fideicomiso, podamos conseguir fondos y de esa manera entonces ayudar a las autoridades para que podamos tener de una forma muy adecuada, de una forma muy clara, este proceso de vacunación.
Ingeniero, usted hace un momento mencionaba que podría estos recursos que se van a recolectar a través del fideicomiso podrían ser utilizados para la logística, y ustedes han puesto a disposición obviamente también la infraestructura, y el sector productivo tiene una gran infraestructura. Pueden estar abiertos también, digo yo, a colaborar en el traslado interno ya de las dosis, porque tiene ciertas características que hay que observar, que hay que cuidar para que esas vacunas no terminen dañándose. ¿Ustedes están dispuestos también a hacerlo? ¿Han conversado sobre el tema? Sin duda, hemos conversado con el tema. Por ejemplo, hay el sector alimenticio, hay varios sectores que requieren camiones refrigerados. Nosotros podríamos poner a disposición de las autoridades esos camiones refrigerados para que se haga una trazabilidad adecuada de las vacunas, y de esa manera entonces podríamos tener nosotros una seguridad de que esas vacunas están llevándose de una manera cabal. Como sector privado también nosotros estamos, digamos así, receptando donaciones, y cabe el término, en especie, es decir, empresas cargueras, empresas aerolíneas, empresas que manejen cadenas de frío, etcétera, obviamente están bienvenidas a hacer sus aportes, sus donaciones en especie, y decir, mira, nosotros podemos donar el uso de tantos camiones durante tanto tiempo en tal sentido. Entonces, siempre estamos coordinando este tema con el Ministerio de Salud. ¿Usted cree que si se llega a cumplir este objetivo, que creo, como usted dice, es un objetivo del país, que mientras más cantidad de gente sea vacunada, vamos a poder llegar a esa ansiada recuperación en la salud fundamentalmente y también en lo económico? Sin duda, la vacunación, pero también es muy buena la pregunta, porque la vacunación es una parte de todo el proceso de recuperación. Nosotros no podemos, digamos así, ponernos relajados o decir, bueno, como ya está vacunada la población, entonces no tenemos medidas de cuidado. Todo lo contrario, las vacunas nos ayudan a prevenir los contagios o a tener menos síntomas durante la enfermedad. Se han dado casos, hay casos internacionales, del presidente de Argentina, por ejemplo, fue vacunado y se contagió de COVID. Entonces, el señor está muy bien ahora, está vivo, etcétera, está muy bien, pero sin duda eso es lo que demuestra justamente que la vacuna lo que nos hace es prevenir, pero tenemos que seguir tomando todas las medidas adecuadas, 2 metros de distancia, de utilización de la mascarilla, medidas de higiene, evitar aglomeraciones, evitar reuniones sociales. Esto es algo muy claro que la ciudadanía tiene que tenerlo, sin duda esto va a permitir una reactivación económica que tiene que ser poco a poco, pero también tiene que darse de una manera, digamos así, muy eficiente. Por lo tanto, la recuperación de la salud, que es el principal bien que tenemos los seres humanos, es un aspecto absolutamente clave en estos momentos, en el cual tenemos que estar concentrados todos los ecuatorianos para poder salir adelante y enfrentar esos retos económicos grandes que tenemos. Ingeniero Zambrano, ¿cómo se ha bautizado este fideicomiso? Usted dice que pueden también cualquier persona hacer su donación. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es el proceso? ¿Va a alguna entidad financiera? ¿Cómo lo hace? El fideicomiso tiene un nombre muy interesante, se llama Unidos por Ecuador. La idea es abrir estas cuentas bancarias en entidades financieras del país, donde la ciudadanía en general pueda hacer donaciones, donde las empresas puedan hacer donaciones. Obviamente hay unos números de cuenta, y también hay un RUC que tiene este fideicomiso. Eso nosotros lo vamos a promocionar justamente a partir de hoy en la tarde a través de las redes sociales, tanto del Comité Empresarial Ecuatoriano como de las distintas cámaras de la producción, la Cámara de Industrias de Producción, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, entre otros. Vamos a poner justamente los números de cuenta para poder hacer las donaciones. Le quiero agradecer, ingeniero Zambrano, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado, y vamos a estar alertas a esa información para que la ciudadanía también la conozca. El ingeniero Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Producción, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias por el espacio, y el mensaje final para la ciudadanía es: sigámonos cuidando, que la pandemia todavía no termina. Muchas gracias.